¿Alguna vez te has preguntado por qué México, un país con una riqueza cultural e histórica tan inmensa, parece atrapado en un ciclo de conflicto y división? ¿Y si te dijera que la historia que nos han contado, la de una nación conquistada y derrotada, es en realidad el mayor obstáculo para nuestro futuro? Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más polémicas y fascinantes de los últimos años, El regreso de Quetzalcóatl de Juan Miguel Zunzunegui. ¡Bienvenidos de nuevo! Este no es un libro de historia común y corriente. Esta es la primera parte. Don Zunzunegui no busca simplemente relatar el pasado, sino reescribirlo por completo para sanar lo que él llama la psique paralizada de México. Su propuesta es radical en crear una nueva historia sagrada para el país. En este análisis vamos a desmenuzar las ideas centrales de su tesis. Veremos cómo diagnostica la división eterna como la enfermedad principal de México, cómo redefine la caída de Tenochtitlan, no como una conquista, sino como una guerra de liberación, y cómo enmarca toda la historia en un conflicto simbólico entre dos dioses, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Finalmente, exploraremos su propuesta para unificar nuestra identidad, reconciliando nuestras raíces mesoamericanas e hispanas. Prepárate, porque este viaje cambiará la forma en que ves la historia de México. Para Zunzunegui, el problema más profundo y persistente de México es su estado constante de división. Él no lo ve como un simple síntoma de otros problemas, sino como la causa fundamental de por qué la nación no ha alcanzado la grandeza que, según él, le corresponde. Esta fragmentación, argumenta, ha impedido que construyamos una identidad nacional fuerte y coherente, dejándonos siempre en un estado de conflicto interno y vulnerabilidad ante el mundo. Y lo más impactante es que Zunzunegui sostiene que esta no es una situación nueva, es un hilo rojo que atraviesa toda nuestra historia. Su análisis nos presenta una cronología desoladora de esta desunión. Mucho antes de la llegada de los europeos, la falta de unidad entre los pueblos mesoamericanos fue lo que permitió el ascenso de los mexicas. Zunzunegui es muy duro con ellos. Los califica como usurpadores recientes cuya única participación fue conquistar y someter a los pueblos herederos de la gran tradición tolteca y comenzar a destruirla. Luego, durante los 300 años del virreinato, la sociedad se construyó sobre un sistema de castas y clases que por diseño impedía la integración. La idea era mantener a la gente separada. Con la independencia, la división se volvió aún más evidente. El siglo XIX vio al país fracturarse en facciones que se odiaban a muerte, monárquicos contra republicanos, conservadores contra liberales. Esta debilidad nos hizo presa fácil de invasiones extranjeras, como las de Francia o Estados Unidos. Y ni siquiera la Revolución Mexicana o la llegada de la democracia en el siglo XX pudieron romper este patrón. La división se institucionalizó con líderes autoritarios y se manifestó en la intolerancia que los mexicanos mostramos unos contra otros. Zunzunegui concluye este diagnóstico señalando a los grandes beneficiarios de esta división eterna: los políticos, a quienes llama los profesionales del conflicto. Son ellos quienes han prosperado manteniendo al pueblo enfrentado. Pero, ¿qué sostiene psicológicamente esta división? Según el autor, una historia mal contada, una narrativa de derrota que México se repite a sí mismo. Y para poder ofrecer una nueva historia, primero debe demoler la antigua. Aquí es donde entramos al corazón del argumento de Zunzuneguian, su reinterpretación radical de la caída de Tenochtitlan en 1521. Para él, la narrativa tradicional de la conquista no es solo un error histórico, es el trauma fundamental que alimenta la división eterna de México. Por lo tanto, desmantelar este mito es el paso más importante para construir una nueva identidad unificada. Al afirmar audazmente que la conquista de México
nunca ocurrió. Zonzunegui busca cambiar por completo nuestro paradigma nacional. Quiere que pasemos de sentirnos víctimas a reconocernos como protagonistas de nuestra propia historia. Para lograrlo, desmonta el mito con varios argumentos clave. Primero, insiste en que fue la caída de una ciudad, no la conquista de un país. Centrar todo el evento en la caída de Tenochtitlan es un error, porque la entidad que hoy llamamos México simplemente no existía como un país unificado en ese momento. Por lo tanto, no pudo ser conquistado. Su afirmación más potente es que la derrota de los mexicas fue obra de una rebelión interna masiva. Fueron, en sus palabras, decenas de miles de guerreros de diversos pueblos y ciudades de la náhuatl quienes lograron la victoria. Zonzunegui enmarca explícitamente el conflicto como una guerra de liberación. Pueblos subyugados como los tlaxcaltecas, los texcocanos o los cholultecas, a quienes él ve como los verdaderos herederos de la tradición tolteca, se levantaron contra el terrible y sangriento yugo de sus opresores mexicas. Entonces, ¿qué papel jugaron los españoles? En esta nueva narrativa, su rol cambia drásticamente. Dejan de ser los conquistadores para convertirse en aliados. Se les relega a un papel secundario, aunque crucial, fueron el inesperado pero indispensable apoyo de un puñado de aventureros castellanos. Con esta base histórica, Zonzunegui da un golpe psicológico. Sostiene que el famoso trauma de la conquista no es un recuerdo real, sino un veneno que nos hemos inyectado a nosotros mismos. En sus propias palabras, llevamos 100 años repitiéndonos esa historia lastimera. Deliberadamente nos inyectamos odio en el corazón. Esta narrativa, argumenta, nos obliga a asumir una identidad autodestructiva, basada en la humillación y el resentimiento, y nos impide abrazar una historia donde también hubo triunfo. Una vez que Zonzunegui ha desmontado la historia de la conquista, revela lo que él cree que fue el verdadero motor del conflicto en una guerra sagrada. Una lucha mitológica profetizada que va más allá de la simple historia secular. Ahora, Zonzunegui lleva su argumento a un nivel completamente diferente, un plano metafísico. Él postula que la historia mesoamericana no puede entenderse sin la dualidad mitológica de dos grandes dioses, Anquetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Huitzilopochtli, el sol de sangre. En su visión, no son simples metáforas. Son fuerzas arquetípicas que representan dos caminos civilizatorios totalmente opuestos e irreconciliables. Para que su argumento funcione, Zonzunegui crea una dicotomía moral y filosófica muy clara entre estas dos deidades. Por un lado, tenemos a Quetzalcóatl. Él es el creador benévolo que prohibía el sacrificio humano, el símbolo de la sabiduría y el arte. El heredero de una tradición mesoamericana de 3000 años que él llama Toltecayotl. Sus seguidores son los herederos de los toltecas, pueblos como los tlaxcaltecas o los cholultecas. Por otro lado está Huitzilopochtli. Zonzunegui lo describe como un falso dios, un usurpador del trono de Quetzalcóatl. Es una deidad con una sed de sangre que exigía terror y sacrificios humanos constantes, una imposición reciente de los mexicas. Sus seguidores son, por supuesto, los hijos de Huitzilopochtli, es decir, los mexicas. Con este escenario, Zonzunegui conecta directamente este conflicto mitológico con los eventos de 1521 en su relato. La caída de Tenochtitlan deja de ser un evento meramente histórico para convertirse en el cumplimiento dramático de una profecía, el prometido regreso de Quetzalcóatl para liberar a su pueblo oprimido. La alianza entre los pueblos mesoamericanos y los castellanos se convierte en el instrumento divino de esta liberación. Su objetivo era liberar a Mesoamérica del régimen tiránico
y sangriento del culto a Huitzilopochtli. Este replanteamiento es absolutamente crucial. Transforma la guerra de 1521 de una conquista extranjera a una batalla sagrada para restaurar el verdadero y antiguo orden espiritual de Mesoamérica, ese orden que Zunzunegui define como el Toltecayotl, una cosmovisión, una filosofía y una forma de vida que giraba en torno al símbolo de la serpiente emplumada. Es una guerra entre dos visiones del mundo, una de luz y sabiduría y otra de oscuridad y sacrificio. A partir de este choque de civilizaciones dentro de la propia Mesoamérica, Zunzunegui nos guiará hacia su solución final, su prescripción para sanar a México, una gran síntesis, una reconciliación entre las dos tradiciones culturales que nos dieron origen. El objetivo final de toda esta compleja reinterpretación histórica y mitológica es proponer un camino hacia una nueva identidad nacional, una identidad que no se base en la derrota, sino en la reconciliación y la síntesis. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te interesa explorar más ideas que desafían nuestra visión del mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.